Ok, muy buenos días. Excelente domingo, excelente día para poder adorar a Dios, para darle toda la gloria. Vamos a ponernos en manos de Él para que sea Él quien guíe este estudio. Gracias, Señor, te damos por tu gran amor, por tu perdón, por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el deseo y el anhelo por buscarte. Te damos gracias, Señor, porque por amor nos permites comprender tu verdad y saber que tú eres la verdad. Por eso, Padre, te buscamos y permite que te busquemos todos los días de nuestra vida. Esto, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como recordarán, la semana pasada comenzamos un estudio que lleva por nombre Más que un milagro. ¿Por qué más que un milagro? Pues precisamente porque eso somos tú y yo, un milagro de Dios, un milagro que Él nos haya rescatado de pues esos lugares en donde andábamos, el pecado, ¿sí? Para esto, recordemos que leímos algunos versículos bíblicos en donde, ¿sí se está viendo la pantalla? Ajá, ok, perfecto, bien. Entonces, platicábamos que nosotros somos más que un milagro, porque obviamente el Señor nos rescató del pecado, y bueno, leímos en algunos versículos bíblicos en donde leemos primeramente como Pablo, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. Pablo les habla a los corintios y les dice que, bueno, los judíos piden sabiduría, los griegos piden, perdón, los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Obviamente cada quien en función a su necesidad. Eh, y bueno, al final de cuentas nosotros no compartimos, o bueno, eh, para nosotros lo que nosotros compartimos es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es que el Señor murió por ti y por mí para nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. ¿Sí? Esto para los judíos es tropezadero y para los gentiles, para los griegos locura. Después leímos en Timoteo que Pablo exhorta, o más que exhortar, alerta a Timoteo, diciéndole que en los postreros días iban a haber falsos profetas, falsos maestros, que iban a hacer cosas que están en contra de la Biblia, prohibiendo casarse, absteniéndose, prohibiendo comer alimentos. Y pues obviamente le dice a Timoteo, oye, estos falsos maestros son hipócritas, son mentirosos, tienen cauterizada la conciencia. Más adelante, en la segunda de Timoteo, le dice, oye, tú debes de permanecer en una sana doctrina. La sana doctrina es lo que yo te he compartido, ¿sí? El verdadero evangelio, la verdad del Señor, ¿sí? Porque estos falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, enseñarán, darán palabra, dirán que es de Dios cuando no es cierto, y van a hacer que muchos se aparten, ¿sí?, de la fe, que caigan en la mentira y van a contar fábulas, ¿sí? En Mateo 24:11 leímos que el propio Jesús les alertaba a sus apóstoles que muchos profetas iban a salir y muchos iban a engañar, iban a conseguir su propósito. Pero bueno, nosotros debemos de mantenernos en la sana doctrina. En Gálatas, el apóstol Pablo, el capítulo 1, versículos del 6 al 10, leímos que ahí mismo
el apóstol Pablo les decía a los Gálatas, oye, puede ser que nosotros nos equivoquemos, ¿sí? Si alguno de nosotros viene, refiriéndose a los apóstoles, y les da un falso evangelio, ¿sí? Tengan cuidado, no le hagan caso. Es más, si dicen que vino un ángel del cielo, que alguien se les apareció del cielo, no le hagan caso. Háganle caso si lo pasan a la luz de la Biblia y lo que les está compartiendo está en la Biblia, correcto, acéptenlo. Pero si no, no le hagan caso, ¿sí? Porque estos cuates lo que quieren es quedar bien con los hombres y no, nosotros debemos de quedar bien con Dios. Es a Él a quien debemos de agradar, ¿sí? También Timoteo leemos en capítulo 1 del 13 al 14, en donde le recuerda, oye, hay sanas palabras que de mí oíste. Esto es en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús, porque es en Cristo Jesús donde está nuestra salvación. Ese es el verdadero evangelio, ¿sí? Tienes que guardar, ¿sí?, el Espíritu Santo, y obviamente es el Espíritu Santo quien nos revela la verdad, ¿sí? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Pues que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, ¿sí? Conforme está escrito en las Escrituras. Insisto, nuestro punto de referencia son las Escrituras. En Hechos leímos, ¿sí?, lo que Lucas comparte, en donde dice que en ningún otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y este es el nombre de Jesús, ¿sí? Nada que hay corredentores, no, es en el nombre de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. En Romanos vimos que es en el Evangelio en donde nosotros encontramos justicia, ¿sí? Que esta justicia se revela por fe y que el justo por fe vivirá. Por lo tanto, nuestra salvación está en la fe que nosotros tengamos en Cristo Jesús, ¿sí? También leímos o vimos, analizamos 16 herejías, ¿sí? Los circunccionistas, también conocidos como judaizantes, presentes en el siglo I, en donde decían que tenías que ser judío para ser cristiano. Estos judaizantes fueron confrontados por el apóstol Pablo y por el resto de los apóstoles. Incluso Pedro en alguna ocasión se comportaba judaizante, era de una forma con los judíos, era de otra forma con los gentiles, ¿sí? Y quería que los gentiles se circuncidaran, ¿sí? El propio apóstol Pedro promoviendo una herejía. ¿Qué es lo que pasa? Se la recalcan, se la señalan y obviamente él reconsidera, ¿sí? Y empieza a volver a compartir el verdadero evangelio. Hubo los gnósticos, incluso hay muchos que todavía siguen vigentes, en donde ellos dicen que la salvación es por medio del conocimiento. Y no, nosotros lo leemos en la Biblia, que es por gracia, por medio de la fe. Leímos sobre el montanismo, ¿sí? En donde estos cuates también prohibían casarse, mandaban abstenerse de alimentos, ¿sí? Y Montano, que fue el padre de esta herejía, decía que a él le fue revelada la verdad. Entonces, mucho cuidado cuando alguien dice solamente a mí. No, el Señor no revela nada más a una persona, nos revela a todos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto no es mío nada más, ¿sí? No, es para todos. Yo lo debo de apropiar, yo lo debo de hacer mío, pero no es nada más mío. Es más, la instrucción de Dios es ir y predicar el Evangelio. Tenemos que compartirlo. No seamos egoístas, ¿sí? Leímos también del sabelianismo o modalismo, en donde, bueno, aquí nos presentaban a un Dios que se presentaba de diferentes modos, ¿sí? Cuando le conviene,
se presenta como Padre, cuando le conviene se presenta como Hijo, cuando le conviene se presenta como Espíritu Santo. Y no, justo en el momento en que Jesús es bautizado, encontramos en el mismo momento las tres personas de nuestro Dios trino, ¿sí? Dios Padre, este es mi Hijo en quien yo tengo mis complacencias, Dios Espíritu Santo que baja en forma de paloma, y tenemos a Dios Hijo encarnado en Jesús, ¿sí? Les comento esto porque, bueno, obviamente todas estas herejías fueron combatidas y fueron combatidas precisamente con la Biblia, ¿sí? El arrianismo niega la divinidad de Jesús, en donde Arrio, que es el padre de esta herejía, comparte que Jesús es un hombre más, es otro profeta más, ¿sí? Y bueno, en Juan 1:1, del versículo 1 al versículo 4, leemos, ¿no? Que en el principio era el verbo, el logos, la palabra, refiriéndose a Jesús, ¿sí? En donde dice que Jesús era en el principio con Dios, que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo hecho se pudo haber hecho. ¿Por qué? Porque Jesús estaba creando junto con el Dios Padre, junto con el Dios Espíritu Santo, estaban Dios en sus tres personalidades, en sus tres personas, manifestando y creando, porque la única persona creadora es Dios. Nadie puede crear más que Dios, ¿sí? Más adelante hubo el pelagianismo, en donde Pelagio negaba el pecado original y decía que el único afectado era Adán, ¿sí? Por lo tanto, la humanidad nacía libre de pecado, ¿sí? Por lo tanto, la gracia no tiene ningún papel en la salvación, está negando la gracia, cuando en Efesios 2:8-9 leemos que por gracia sois salvos. La gracia es parte de la fórmula de la salvación, ¿sí? Nestorianismo, Nestorio, el nestorianismo también es conocido como difisismo, ¿sí? Y sostenía que, en efecto, en Jesús había dos naturalezas, ¿sí? Eso es cierto, hay dos naturalezas. Dios es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre, ¿sí? Pero Nestorio lo que hacía, las separaba, ¿sí? Cuando nosotros sabemos que la unión hipostática, la hipóstasis es precisamente eso, que en Jesús cohabitan las dos naturalezas y no se pueden separar, son indivisibles, ¿sí? El monofisismo o también docetismo, lo leímos, que es una reacción al nestorianismo, en donde aquí nada más reconocen en Jesús la parte humana, ¿sí? No lo conocen como Dios. Bueno, ya leímos en Juan 1:1 que Jesús estaba presente en la creación, Jesús es creador, Jesús es Dios. Por lo tanto, eso de que Jesús era una ilusión, era un holograma, era como una energía, como un ente ahí. No, Jesús fue crucificado físicamente, literalmente fue crucificado. Entonces el monofisismo rechaza esta parte y es por eso de que se clasifica como herejía. El catarismo, bueno, los cátaros, ellos hablan de dos mundos, uno bueno y el otro malo, tiene muchas características con las religiones orientales, en donde, bueno, hablan sobre el yin y el yang, sobre el bien y el mal, ¿sí? Y aquí le dan a Satanás, le dan una figura de creador. Dicen que Satanás es quien crea el mal. No, no es cierto. Satanás no es creador porque Satanás no es Dios. El único que es creador es Dios. Ahora, ¿por qué existe la maldad? ¿Porque la creó Dios? No, Dios no creó la maldad. Dios creó todo perfecto. Somos nosotros los que como humanos le damos el traste y nosotros creamos, nosotros actuamos en maldad, no porque haya sido creada la maldad no existe, lo que existe es la ausencia de Dios, ¿sí? Así como no existe la oscuridad, lo que existe es la ausencia de luz, no es que exista la maldad, lo que existe es la ausencia de Dios.
Y es por eso de que actuamos con humildad. ¿Sale? Bien, también leímos o estudiamos el janseísmo, que es una doctrina, una herejía promovida por un teólogo Hansen, holandés, que decía que las verdaderas doctrinas eran las que compartía Agustín de Hipona, poniendo casi, casi como Agustín de Hipona, como Jesús, ¿sí? También aquí hablaban de la predestinación, en donde ya todo es algo predestinado. Aquí ignoran la parte de el libre albedrío, ¿sí? Y obviamente, pues le quitan valor al sacrificio de Jesús en la cruz. Por lo tanto, bueno, ya sabemos que nosotros en la cruz es donde estamos siendo redimidos. Es por eso de que se clasifica como herejía. Está el maniqueísmo, en donde, bueno, es también un collage, en donde ponen a Jesús como Zoroastro, como Buda, como cualquier otro profeta de otras religiones. También hablan de un mundo dualista entre el bien y el mal. Entonces, todo esto está alejado de la Biblia, ¿sí? El evionismo, aquí los evionistas, ellos le dan juego o le dan parte en la salvación a los sacrificios, ¿sí? Promueven mucho el ascetismo, en donde nosotros debemos estar alejados de los placeres, ¿sí? Y ya leímos la semana pasada que todo para nosotros nos es permitido, todo nos es lícito, mas no todo nos es edificante. Es entonces donde nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío, para hacer lo que nosotros queramos, siempre y cuando, conforme a la palabra de Dios, sea edificante, ¿sí? El coliridianismo es un grupo de mujeres que pues le rendían culto directamente a María, le ofrecían pan, por eso coliridianismo, porque en latín coliridium significa pan, torta, bollo, ¿sí? Le ofrecían pan a la Virgen María, la consideraban diosa, ¿sí? Y bueno, nosotros sabemos que Dios solo hay uno. Escucha Israel, Dios es uno. También vimos un poquito el donatismo, en donde el donatismo aseguran que los sacerdotes, que son los que ministraban los sacramentos, tenían que ser personas intachables, imputables, ¿sí? En ese sentido, decían que si un sacerdote te ministraba algún sacramento y ese sacerdote realmente era irreprensible, el sacramento valía y era salvo. Y si no era un sacerdote intachable, incorrupto, ese sacramento no era válido. Ahora, nosotros leemos en Romanos, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Y cuando es todos, es todos. La Biblia dice que todos pecamos, tarde o temprano, más temprano que tarde, ¿sí? Todos pecamos y por lo tanto todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y en ese sentido, pues entonces ningún sacramento era válido según los donatistas, porque solamente Jesús, dice la Biblia, es la única persona que no ha pecado. Entonces vean cómo todo esto está alejado de la Biblia, ¿sí? El marcionismo, en donde estos cuates enseñaban que hay un Dios bueno y un Dios malo, ¿sí? El Dios bueno, el del Nuevo Testamento, el Dios malo, el del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento, lo consideraban xenófobo. ¿Sabes qué? Pues llega Israel, toma la tierra y acaba con todo, ¿sí? Mátalos a todos, ancianos, jóvenes, niños, mujeres, es más, todos los animales, cábalos. Es un Dios malísimo. Espérate, espérate, espérate. A mí me quedó muy claro
que Dios no es xenófobo, sino simplemente es un Dios soberano, en donde Él es dueño de todo. Él es Dios creador, Él es creador. Y me quedó muy claro una ocasión que yo estaba arreglando mi jardín. Yo llego, arreglo mi jardín, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a arrebatar todo lo malo, todas las plagas, ¿sí? Y voy a sembrar las plantitas que a mí me gustan, ¿sí? Los rosales, la planta que yo quise. Así fue Dios. Había gente poblando la tierra, ¿sí? La tierra prometida para su pueblo, y era necesario arrancar de raíz todas las plagas, ¿sí? Eran pueblos paganos, idólatras, ¿sí? ¿Y qué quería el Señor? Pues arrancar todo y poder sembrar sus plantitas y que ese jardín creciera hermoso, precioso. Desafortunadamente, no fue así, no arrancaron todo y bueno, al paso de los años, sabemos ya la historia, ¿no? Que desafortunadamente se propagaron todas las costumbres de los pueblos paganos en el pueblo de Dios, y tan es así que vivieron sus juicios, ¿no? El universalismo o apocatástasis, en donde dicen que todos a final de cuentas van a ser salvos, no importa lo que hayas hecho. Decía un expresidente, haya sido como haya sido, sí, vas a ser salvo. Bueno, entonces, ¿para qué vino Jesús? Si a final de cuentas todos vamos a ser salvos, ¿sí? Obviamente yo lo entiendo ahora como padre, en donde yo, si puedo que mis hijos no padezcan algo, yo se los evito, ¿sí? Yo que soy un padre imperfecto, pecador, sé querer a mis hijos, cuanto y más Dios. Y en ese sentido, si Jesús padeció lo que padeció en la cruz, es porque era necesario, era la única manera, ¿sí? Porque acordémonos que sin derramamiento de sangre no hay, no hay perdón de los pecados. Y Jesús literalmente derramó hasta su última gota. Cuando lo atraviesa, soldado romano, ¿qué salió? Agua con sangre. ¿Por qué no puramente sangre? Porque ya no tenía más. Además de que el corazón le explotó. Y al explotar, sí es un principio, bueno, es una reacción que los médicos tienen muy estudiada, ¿sí? En donde, pues obviamente hay agua, ¿sí? Bien, y obviamente, si el universalismo fuera cierto, Dios hubiera guardado a Jesús, no lo hubiera hecho padecer, porque recordemos que en Getsemaní, Jesús orando al Padre, ¿sí? A la primera persona de la Trinidad, le decía, Dios mío, es que esta copa pase de mí, pase de largo, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Él muriera, que Él padeciera por ti y por mí, por el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿son estas todas las herejías? No, hay quienes le oran y adoran a santos, hay quienes oran y adoran a los ángeles, ¿sí? Y hay muchas más. Pero ¿por qué se dan esas herejías? Pues simple y sencillamente porque distorsionan la Biblia. No tienen claro lo que es el concepto de solo escritura. Cuando nosotros hablamos de solo escritura, no significa que solamente vamos a leer la Biblia, no. Nosotros debemos y podemos leer la historia. Si queremos entender la Biblia en el Antiguo Testamento, debemos de contextualizarlo, ¿sí? ¿A qué? A lo que en el momento que se estaba escribiendo pasó. ¿Qué es lo que pasa? El primer milagro de Jesús, ¿cuál fue? Convirtió agua en vino. Perfecto. Está autorizado el alcoholismo.
No, más adelante también Pablo le escribe a Timoteo y le dice, oye, Timoteo, debes de tomar vino, ¿sí? Por tu malestar estomacal. Perfecto, bebamos. Tenemos autorizado el alcoholismo. No, debemos de leer y debemos de estudiar la Biblia primeramente. Y sí, irnos a la historia, ir al contexto. ¿Por qué le recomendaba Pablo a Timoteo tomar vino? Pues porque en aquel entonces no tenían la capacidad de poder una botellita de agua y que tomara agua. ¿Qué agua potable tomaban? No había agua potable. Los ríos muy probablemente estaban contaminados. Entonces, la mejor manera en ese momento para hidratarse era tomar vino. Ahora, no era vino como el vino que tomamos ahora, que tiene un porcentaje altísimo de alcohol. Antes era un vino más bajito, ¿sí? Con menos porcentaje de alcohol. Además, era el único mecanismo de asepsia, ¿sí? ¿Cuál maestro limpio? ¿Cuál acción lavatrastes? No, es lo que digo. Tenemos que contextualizarlo para poder entender la Biblia, porque si no, al rato yo voy a estar promoviendo el alcoholismo, porque es bíblico. Y así estos cuates, por eso hacían eso, ¿sí? El concepto de sola escritura que nosotros debemos de comprender es de que para nosotros la Biblia es infalible. Lo que dice la Biblia no falla, ¿sí? Y la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuanto a fe, moral y doctrina. No podemos contradecir a la Biblia. Aquel que se pone a contradecir a la Biblia se está dando de topes en la pared, ¿sí? Si hay algo que no está escrito en la Biblia, ¿lo podemos hacer? Claro, claro que podemos hacerlo. Todo me es lícito, todo me es permitido, mas no todo me es edificante. ¿En qué está la edificación? Cuando la pasamos a la luz de la Biblia, ¿sí? Y la Biblia me lo permite. Sí es como nosotros debemos de actuar, entender, ¿sí? Y obviamente poder nosotros, pues llevar nuestra vida diaria, ¿sale? Vamos a Mateo 28, vamos a leer del versículo 16 al 20, ¿sale? Porque recordemos que nosotros somos más que un milagro. Dios nos rescató de todas estas mentiras, nos ha mantenido, nos ha cubierto, somos sus hijos favoritos. Mateo 28 del 16 al 20. Si me hacen favor de leerlo, adelante, por favor, Lupita. Del 16 al 20. Pero es la gran comisión. Sí. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias. Estas palabras son directamente de Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están? Vamos a contextualizarlo. Ya Jesús había resucitado, ¿sí? Y está con sus 11 discípulos. ¿Por qué no 12? Porque Judas ya había consumado su maldad, ¿sí? Ya se había suicidado, ¿sí? Y ya nada más estaban 11 vivos, ¿sí? Entonces los 11 lo vieron, ¿sale?
y al verlo lo adoraron. ¿Por qué creen que dice lo adoraron? ¿A quién es el único que nosotros debemos de adorar? A Dios. Por lo tanto, los discípulos lo adoraron porque reconocieron en él que es Dios. Entonces, aquellos que ignoran la divinidad de Jesús están equivocados, ¿sí? Ahora imagínense, los 11 discípulos, los 11 apóstoles eran judíos, y un judío obviamente tiene prohibidísimo adorar a alguien que no sea Dios. Ellos sí tienen bien clarito la parte de la idolatría, ¿vale? Entonces, si nos dice que los discípulos lo adoraron, es porque ya lo reconocieron como Dios, aunque algunos dudaban, ¿sí? Recordemos a Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Bueno, y Jesús se les acercó y les habló y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es el poder? ¿Quién es omnipotente? Dios. Si Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, Jesús es Dios. Bueno, y les dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Vale? Algunas personas creo que entendieron, id por tanto, id y haced templos, haced catedrales. No. Ahora, ¿está mal hacer templos? ¿Está mal hacer catedrales? Pues no, siempre y cuando en esos templos, en esas catedrales, se vaya y realmente se adore a Dios, se le dé todo el lugar a Dios, el honor, toda la gloria. Pero ¿qué es lo que pasa? A final de cuentas, ¿es necesario una catedral? ¿Es un templo necesario? No. El templo de Dios, el templo del Espíritu Santo somos nosotros. Y recuerden que el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo también lo debemos de adorar en nuestro cuerpo. ¿Sale? Entonces les dice, id y haced discípulos. ¿Creyentes? Vayan y que todo mundo crea. No, aquí dice, id y haced discípulos. Hay una gran diferencia entre ser discípulo y ser creyente. Y obviamente es a todas las naciones. Y los discípulos, bueno, obviamente hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos entonces, sí, todo aquel que era bautizado era porque ya se habían dado cuenta de que había frutos de arrepentimiento, porque recordemos que creo que fue a Pedro, en donde Pedro dice que hay que arrepentirse y después bautizarse, ¿sí? Cuando estaba en la cárcel y el carcelero le preguntó, bueno, ¿y qué tengo que hacer? Bueno, arrepiéntete y bautízate, ¿sí? Hay que arrepentirse para que después haya un bautizo. Porque si no hay arrepentimiento, pues es nada más un baño superficial. No, el bautizo sí es un baño, pero es un baño en todo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sale? Y es por eso que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? Y hay que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos enseñó. ¿Cuál es el primer mandamiento que enseñó Jesús? Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y digamos, ¿cuál es el mandamiento 1.5? Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Si nosotros realmente amamos a nuestros prójimos, sí, debemos de darle lo mejor que tenemos. Obvio, si invitamos a alguien a nuestra casa, hasta limpiamos la casa, de lunes a viernes puede estar patas para arriba. Pero el sábado que invitamos a cenar a alguien, hasta la arreglamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos lo mejor. Así también con el Evangelio. ¿Qué mejor cosa que el Evangelio? ¿Qué mejor noticia que Dios murió por ti y por mí, que resucitó, ¿sí? Y que con Él juntamente hemos sido justificados.
que todas las cosas viejas pasaron y que si nuestro pecado era rojo como la grana, ahora son blancos como la nieve. Esto es lo que nos está comentando Jesús. Pero fíjense que aquí está haciendo una diferenciación entre los creyentes y los discípulos. Vamos a continuar. Para esto vamos a Marcos, capítulo 3, del versículo 13 al 14. Y es aquí donde está el milagro, donde estamos tú y yo. Si me ayudan leyendo, por favor. Adelante, Liz, por favor. 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar. Gracias. Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. ¿A quién quiso? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, o sea, a final de cuentas somos todos, ¿sí? Pero somos nosotros los necios, somos nosotros los que no le hacemos caso. Él los llamó y los apóstoles pudieron haber ido, como lo hicieron, o pudieron haberlo rechazado. Y en lugar de 12, 6, 9, no, aquí los 12 fueron, ¿sí? Y los estableció como sus apóstoles, como sus discípulos, ¿sí? ¿Para qué? Para que estuviesen con él. Esta es la diferencia entre un discípulo y un creyente. El discípulo está con él. Los apóstoles desayunaban, comían, cenaban, oraban, ¿sí? Iban de un pueblo a otro. Eso debemos hacer nosotros. Debemos de compartir el evangelio en todo momento, en todo tiempo y hasta fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque estamos con él, ¿sí? Y debemos de hablar de él, con todos. Insisto, no seamos egoístas, compartámoslo, ¿sí? Y obviamente, bueno, estaban con él, estaban siendo preparados para él, estaban siendo discipulados, ¿para qué? Para ir a predicar, ¿sí? Insisto, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, me queda muy claro que si no tienes a Jesús, si no tienes al Espíritu Santo, si no tienes a Dios Padre, pues no lo puedes dar. No tienes palabras de aliento. Recordemos, ¿no? Que Jesús les dijo a los apóstoles, bueno, que ya se fueron algunos discípulos, ¿no? Entonces, también ustedes se van a ir. Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos? En ti hay palabras de vida. Llenémonos de él. ¿Y cómo nos vamos a llenar de él? Leyendo la Biblia, orando, estando con él en todo tiempo y hasta fuera de tiempo. ¿Sí? Dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Hay por ahí un proverbio que dice que en la abundancia de las palabras, no recuerdo exactamente ahorita, pero ahí, el, no me acuerdo ahorita claramente, pero bueno, perdón. Bueno, obviamente, bueno, también esa parte, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros tenemos un corazón lleno, abundante de Dios, pues obviamente vamos a hablar de Dios, lo que yo les estaba diciendo. Nadie puede dar lo que no tiene. Obviamente, si nosotros estamos llenos de Dios, pues vamos a hablar de Dios. ¿Sale? Y bueno, los mandó a predicar. ¿Sale? Vamos ahora a Lucas 14. Vamos a leer del 25 al 27 y el 33.
¿Vale? Si me ayudan, adelante, por favor. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Sí. Adelante, adelante. Y no aborrece a su padre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 33. Así que, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Gracias. Fíjense, grandes multitudes iban con él. ¿Sí? Alguna ocasión alimentó a 5,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. ¿Sí? Se estima que en ese momento estuvieron pues, cerca de 10,000 personas. Ahora, de esos 10,000, ¿cuántos eran sus discípulos? 12, sus apóstoles. Y tenía, bueno, otros 70 discípulos, pero bueno, sumando a los 70 más los 82 de 10,000. Es un porcentaje pequeñito, ¿sí? Es por eso que cuando le preguntaron al Señor cuántos se van a salvar, Él dijo, pocos. ¿Y cuántos se van a perder? Tristemente muchos, por la ceguera del hombre, ¿sí? Que no acepta a Cristo. Ahora, ¿qué cuesta seguir a Cristo? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida. Ah, hijo, tengo que dejar a mi padre, a mi madre, a mi esposa, a mis hijos por seguir a Cristo. Espérate. Dios es quien estableció la familia. ¿Cómo quiere que ahora se destruya la familia? Aquí hay un choque, hay un conflicto. No, no. Aquí hay una jerarquía, hay una priorización. ¿Sí? ¿Qué va a haber primero? El 1. ¿Qué va después? El 2. Ahora, si tú tienes el 1, ¿no vas a tener el 2? Claro. Si yo tengo el 1, puedo tener el 2. Y puedo tener el 3. Y puedo tener el 4. Pero siempre hay un orden. Primero, lo primero. ¿Y a quién debemos de poner en primer lugar? A Dios. Si no hacemos eso, entonces no estamos cumpliendo lo que nos dejó el Señor. Dice, el que no lleva su cruz, ¿cuál es mi cruz? Ay, este marido borracho, esta es mi cruz, lo tengo que aguantar. No. Cada quien tiene sus propias luchas, sus propias batallas, que de entrada ya las tenemos perdidas si las queremos luchar en nuestras propias fuerzas. Pero si las luchamos poniéndolas a los pies de Dios, ¿de quién es la victoria? Dios. Eso es lo que nos está enseñando aquí, que debemos de renunciar de todo. O sea, nuestros ojos deben de estar en Dios primero, obedecer a Dios primero. Porque si hacemos eso, entonces somos como los 12, los que están cerquita, los que estamos con Él. Ah, espérate. En mi discipulado, en domingo que nos congregamos, ahí sí, estoy poniendo en primer lugar a Dios. Pero de lunes a sábado, todo lo contrario. No oro, no leo, no me preparo. Le estamos dando prioridad a otras cosas. Las estamos anteponiendo a Dios. Entonces, no podemos ser sus discípulos. Mateo 4:20, en donde Jesús está en el mar de Galilea y se encontró a Juan, a Andrés, a Pedro, ¿sí?
Y él les dijo, síganme. Si me hacen favor, Mateo 4:20, cuando Dios les dijo, síganme, ¿cómo reaccionó Pedro, Juan, Andrés? ¿Cómo reaccionaron? Uh-huh. Entonces, dejando al instante las redes de siguieron. Gracias. ¿Por qué hace énfasis en dejaron las redes? Porque eran pescadores. Era su modus vivendi en la manera en que ellos vivían. Sí. ¿Y qué hicieron ellos? Lo dejaron. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Tenemos que hacer eso. Tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y después, sí, todo lo demás. En efecto, cascada. Pero primero, Dios. Por lo tanto, vemos que hay una gran diferencia entre creyente y discípulo. ¿Sale? Es más, les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que los discípulos van a estar con Dios el último día cuando Él regrese? ¿Creen que va a venir los discípulos? Oye, ¿y los creyentes, los que estuvieron con Él, esos 5,000, creen que van a estar, o esos 10,000, creen que van a estar los 10,000? No tenemos la certeza, tal vez muchos, pero no todos. Entonces, ¿qué sucede? No basta con que tú creas, no basta con que tú conozcas. Lo importante es que Dios te conozca. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Con cualquier tinta? No. Con la tinta llamada sangre de Cristo. Oye, ¿y cómo va a ser eso? Creyendo en Él. Reconociéndolo como tu Señor, sí, pero también como tu Salvador. ¿Sale? Superman traía aquí una S. Superman. Nombre. Jesús trae dos porque es tu Señor y tu Salvador. Así tenemos que reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque vamos a Santiago 2:19, si me hacen favor. Santiago 2:19. Adelante, por favor. Ah, caray, los demonios creen, ya son salvos. No, ahí estaríamos en el universalismo. No, ellos tiemblan. No es nada más creer. O sea, sí es importante creer, pero no es solo creer que es tu Señor. Reconócelo como tu Salvador. Cree en la totalidad de su sacrificio. ¿Sí? No necesitas hacer nada más que creer que Dios es suficiente. Por ahí va a haber una sorpresita. Solo Cristo salva, ¿no? Jesucristo basta. Jesucristo basta. Es más que suficiente. ¿Y qué debemos de hacer? Bueno, obviamente, discipularse, hacer discípulos y obedecer lo que Él nos enseñó. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Dejar todo en segundo plano, porque en primero va Dios. ¿Sale? Vamos a Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, del 21 al 23. Si me ayudan, por favor. Adelante, Gesa. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! No todo el que me dice Señor, Señor. Señor y Salvador. Señor y Dios mío. Le dijo Tomás, ¿no? Muchos van a decir Señor, Señor. ¿Sí? ¿Quiénes son los que van a entrar? Los que hicieron su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que creas en la suficiencia del sacrificio de Dios. Ningún fetiche que te pongas te va a hacer salvo. Nada, solo Cristo. ¿Sí? Oye, pero en tu nombre hicimos milagros. Sí, recuerden los magos o los brujos de Egipto cuando llegó Moisés y su hermano, Aarón, sí, lanzaron la vara de Aarón, que se convirtió en serpiente. ¿Y qué hicieron Janes y Jambres, los brujos de, del faraón Egipto? También lanzaron sus varas y también se convirtieron en serpientes, en culebras. Pero ahí hay una gran diferencia. La vara de Aarón se comió a las otras serpientes. También los falsos maestros, también los falsos profetas, engañadores, pueden hacer milagros y pueden hacer sus exorcismos y pueden echar fuera demonios. Pero ¿y su vida cómo está? ¿Acaso no está escrito por sus frutos los conoceréis? ¿Qué ves en ellos? Ahora, señalar a los demás es fácil, pero miren, cuando señalamos hay uno para allá, pero uno, dos, tres están para acá. ¿Y nosotros? ¿Y yo? ¿Cómo estoy? Sí, indudablemente, voy a caer, voy a tropezar, pero lo dijo Santiago. No, sí creo que sí, Santiago. Hijitos míos, esto les digo para que no pequéis. ¿Y si pecamos? Abogado tenemos, Jesucristo, ¿sí? Porque aunque muchos le hayan dicho, Señor, Señor, nada más se quedaron en creer. Ahora, ¿muchos creyentes se van a salvar? Sí, indudablemente, porque esos creyentes, aunque no se hayan discipulado, aunque no hayan llegado a ser discípulos, sí, como el ladrón de la cruz, van a llegar a ser salvos. Digo, porque a final de cuentas el corazón de la persona lo conoce Dios y Él es el juez, no yo. Líbrame, Dios mío, de ser juez. ¿Sí? Al final de cuentas, quien va a juzgar es Dios. Pero si Dios dice, oye, va a haber gente que me dice Señor, Señor, sí, pero nada más como Señor, no van un paso más allá. Estás en riesgo, ¿sí? Estás en riesgo, porque nada más lo conoces tú a Él y Él a ti te conoce. Indudablemente que te conoce porque eres su creación, pero te conoce como su hijo, te reconoce como su hijo. Esa es la diferencia, ¿sale? Entonces, la invitación o la conclusión de este estudio es, tenemos que sernos discípulos, tenemos que hacernos cercanos a Dios, ¿sí? Solo Cristo basta, Jesucristo basta. Él murió por ti, Él murió por mí. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en donde haya salvación. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Dios es muy claro. Ahora, es ahí donde está el milagro y por eso el estudio se llama más que un milagro. Porque bueno, a final de cuentas, todos
Todos escuchamos, pero no todos atendemos. ¿Sí? Todos, en algún momento festejamos la Navidad, la Semana Santa. ¡Qué padre! Sí, pero ¿cómo? Ah, pues yendo a la playa, ¿sí? Las fiestas, las cenas y alcohol. Digo, pues a final de cuentas, el primer milagro de Jesús fue hacer agua en vino. Ahí está. No, no. Y no porque la salvación se pierda, porque si ya le diste tu corazón, realmente le diste tu corazón a Cristo, ya eres salvo, ya. Y no lo vas a perder, ¿sí? Lo que vas a perder son galardones. Lo que vas a perder, o más bien, lo que vas a ganar no obedeciéndole a Dios y no siguiendo sus enseñanzas, vas a ganar lágrimas. Recuerden que aunque no vamos a ser juzgados en el gran trono blanco, sí vamos a presentarnos delante de Dios y Él nos va a presentar lo que debimos de haber conseguido, lo que debimos de haber logrado. Y vamos a llorar por arrepentimiento. Si a final de cuentas, tarde o que temprano, nos vamos a arrepentir, pues arrepintamos desde ahorita, obedezcámosle desde ahorita, entreguémosle nuestro corazón desde ahorita. Esto es algo personal. Muchos de aquí podemos ser de esos que digan, Señor, Señor, yo me congregaba. Pero si no le entregas realmente tu corazón, igual te va a decir, apártate de mí, yo no te conozco. Entonces, no es que tú lo conozcas, es que Él te conozca. Acércate, así como los discípulos. Nosotros no tenemos la oportunidad, como ellos, de estar desayuno, comida y cena. Pero si desayunamos, comemos y cenamos, ¿verdad? Entonces ahí hay 3 momentos en que puedes orar. Recuerda que todo lo que hizo Dios es bueno, siempre y cuando demos acción de gracias. ¿Le das gracias cuando desayunas, comes y cenas? ¿Bendices los alimentos? Esos alimentos se los dio Dios. Sí, fruto de tu trabajo, pero también fruto del amor y fidelidad de Dios, porque Él es fiel. Nosotros somos los infieles, nosotros somos los que nos equivocamos. Entonces la invitación es esa. Si no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el momento, hoy es el milagro. Así como los griegos pedían milagros, pedían señales, hoy. Y debe de haber frutos de arrepentimiento. Debemos de nacer. Acordémonos de Nicodemo. Debe de haber un cambio en tu persona. No 360 grados, ¿no? Yo cambio 360 grados, parto de aquí y llego a donde mismo, pero en la parte de abajo. No, debe de ser de 180. ¿Sí? Estoy aquí y debo de estar acá. Eso es lo que se denomina metanoia, transformación total, real, que se vea, que digan, este cuate es cristiano, lo refleja, no que luego en lugar de parecer cristianos, este es un cretino. No, porque entonces peor, somos piedra de tropiezo. En lugar de hacer que la gente quiera acercarse a Dios, estamos siendo motivo de rechazo. Pues mejor seamos de la secreta, que nadie sepa. Si es más, vamos a empezar a taparnos cuando salimos de casa, cuando venimos con la Biblia, que nadie vea.
No, al contrario, debemos de estar orgullosos y debemos de compartir en todo tiempo y fuera de tiempo. ¿Vale? Bueno, pues ese es el estudio de hoy. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a aprovechar. Padre mío, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque somos tu creación, pero además, Señor, somos tus hijos. Tú has llegado y has tocado la puerta de nuestro corazón. Lo abrimos. Señor, entra, entra, entra plenamente. Transfórmanos. Haznos personas nuevas. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder y autoridad, transformándonos. Ya no queremos ser iguales, señores. Ya no queremos ser iguales. Transfórmanos y que podamos, Señor, reflejar a los demás tu amor y tu misericordia y tu perdón. Que si nuestros pecados son rojos, sean transformados en blanco como la nieve. Porque, Padre, te reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador, y reconocemos que en esa cruz tú derramaste hasta la última gota de tu sangre para lavarnos, para perdonarnos, para redimirnos, para justificarnos, Señor. Te pedimos, Padre, que no sea solo una cuestión de sentimiento, sino que sea una cuestión real, que realmente cambiemos, Señor. Ayúdanos porque en nuestras fuerzas no podemos conseguirlo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a tu palabra, permanecer fieles a tu voluntad, para que tú seas glorificado, Señor. Queremos que nuestra debilidad se convierta en fortaleza en ti, Padre, para que toda la gloria sea para ti, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos y te damos gracias, porque sabemos que también pronto vas a tocar los corazones de nuestros seres queridos. Ayúdanos a ser testimonio para que ellos se conviertan a ti. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.